Y la globalización neoliberal está devastando países que se ponen a competir con lo único que saben hacer, que es explotar su fuerza laboral. Ahí tenemos otra restricción internacional. Pero no solo tenemos restricciones a niveles económicos, tenemos restricciones a nivel político, no se engañen. Los procesos emancipadores latinoamericanos tienen límite, hasta que las potencias hegemónicas digan, basta, hasta aquí no más. Y no es cuento, o sea, es real. Por ejemplo, después de la posguerra, pues hubo un margen de acción, ya voy a profundizar en eso, procesos desarrollistas, pero ya cuando se le salía de las manos esos procesos, como la victoria de Allende en Chile, venga el golpe militar de Pinochet, financiado por la CIA. Y los muertos y heridos de Pinochet tratados, atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero con sede en Washington. Washington respaldaba a Pinochet. Cuba, ¿no? Bloquea a Cuba, un atentado, estemos de acuerdo o no con Cuba, lo que es innegable es que es un atentado al derecho interamericano y al derecho internacional. Y en el caso, pues, que vamos a analizar con mayor profundidad los años recientes en América Latina, ojalá que entiendan lo que pasó en América Latina. Fue una década de oro, única en la historia hasta el momento, y que quieren que sea irrepetible para el futuro. Cuando llegaron una serie de gobiernos progresistas, vamos a explicar por qué, algunas de las razones, pero Lula en Brasil, Néstor Kirchner, luego Cristina en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Frente Amplio en Uruguay con Tabaré Vázquez, luego Pepe Mujica, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, a distancia, pues la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, la Revolución Ciudadana en Ecuador. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben cómo afectó eso el balance geopolítico? Entonces se aplica el poder de veto. Ah, pero ya no hay invasiones, Rafael. Yo no la excluyo, pero no hay invasiones porque no las necesitan. Es suficiente utilizar el poder mediático, el poder judicial, para perseguir a los líderes progresistas, encarcelarlos para que no les sigan ganando elecciones. Ustedes no subestimen el poder de veto de los países hegemónicos y claramente han sido restricciones para el desarrollo de nuestra región. Cuidado, yo tampoco caigo en el paternalismo y en la autovictimización, de decir, no, somos pobres porque ustedes son ricos y nosotros somos angelicales y los que tienen que cambiar son ustedes. Eso conduce a la inmovilidad y nunca saldremos de su desarrollo. Soy testigo presencial de las restricciones, cómo chantajean con créditos, etcétera, con bloqueos políticos, con calumnias, ¿no? Usted está financiando el terrorismo, ponlo en la lista negra del Gafi. Si no haces esto, te mantenemos en la lista negra del Gafi, ¿no? Hay una serie de formas, instrumentos supuestamente técnicos de derecho para someter, limitar el margen de acción de los países que quieran salir de su desarrollo en forma autónoma. Y la única manera, en mi criterio, de salir. Pero en todo caso, tampoco caigo en el infantilismo de decir, nosotros somos pobres porque ustedes son ricos. Hasta nos hicimos una teoría para justificar eso, nuestro paño de lágrimas, la teoría de dependencia. No. Los principales responsables de nuestra situación somos nosotros mismos, pero claramente hay restricciones externas, no se engañen en cuanto a eso, que probablemente no necesitan estar presentes explícitamente cuando nada cambia. Cuando empieza a cambiar, sienten con mucha fuerza esas restricciones externas. Y se han dado ventanas de oportunidad para flexibilizar estas restricciones internas y estas restricciones externas, con élites modernizadoras, con una mayor margen de acción a nivel internacional. Podemos hablar desde el comienzo de nuestra república, pero voy a hablar de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cambia la relación de poder internacional, pierde hegemonía Europa, surge como la potencia dominante Estados Unidos, pero en realidad mucha gente admiraba a la Unión Soviética. El vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Si no cuentan el desembarco en Italia, solamente es el desembarco en Normandía, Estados Unidos estuvo 11 meses en Europa. La Unión Soviética peleó 5 años, perdió 20 millones de personas, Estados Unidos medio millón de personas. La derrota de Hitler empieza cuando se mete con el Frente Oriental. El turning point fue la batalla de Stalingrado. Los primeros en llegar a Berlín fue el Ejército Rojo. Entonces, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Todo el mundo quería ser comunista, porque la Unión Soviética, Rusia, dentro de esa Unión Soviética, ni siquiera consideraban Europa. Era la región más atrasada del continente euroasiático, podríamos llamarle. Incluso había perdido una guerra a inicios del siglo XX con una potencia asiática. Eso era una vergüenza para potencia europea. Rusia en sí mismo se consideraba parte de Europa, sobre todo por la relación entre los imperios, el zarismo, etc. Y había perdido una guerra contra Japón, la guerra de los Kuriles, de las Islas Kuriles. Imagínense.
Entonces era el patito feo de la región. Y resulta que con el comunismo, la revolución bolchevique, es la que vence al nazismo. Demostrando una capacidad militar, industrial muy alta, todo el mundo quería ser comunista. Por eso empieza la represión, el macartismo, etcétera, en Estados Unidos. Y se da mayor margen de acción para los procesos de desarrollo. Además, se inicia un gran proceso de descolonización por la debilidad de las potencias europeas, norte del África, Caribe, etcétera. Y para que esos países, nuevos países independientes, no caigan en órbita soviética, empiezan una serie de esfuerzos desarrollistas, ¿no? La teoría modernizadora de Rostow, la Alianza para el Progreso, etcétera. Y nuestro pensamiento propio, la industrialización sustitutiva de importaciones. Pero empezó a írsele las manos. Cuba, luego, por primera vez, un gobierno socialista gana elecciones democráticamente, Chile, y se puso el veto. Pero hubo ventanas de oportunidad, como por ejemplo la posguerra, los Golden Sixties. Normalmente las ventanas de oportunidad es por condiciones muy particulares, la necesidad de desarrollo para no caer en la órbita soviética. De hecho, el libro de Rostow se llama Etapas para el desarrollo, un camino no comunista, ¿no? Y normalmente también viene acompañado de abundancia, los Golden Sixties, tasa de crecimiento nunca vista, que hacen creer que todo el mundo puede alcanzar el desarrollo sin disputar recursos escasos. Eso cambia cuando empiezan a escasear los recursos o cuando ya se exagera en los procesos autónomos de desarrollo, como en el caso de Chile. En todo caso, bueno, esto nos demuestra nuevamente el poder de veto más evidente. Vinieron las dictaduras de los años 70, sangrientas, en toda América Latina. Solamente Colombia no tuvo dictadura en Sudamérica. Y el Plan Cóndor, ¿no? Hay que exterminar todo lo que quiera cambiar las cosas. Miles de miles. Aquí se conoce mucho la dictadura de Pinochet. Pinochet tuvo 3.000 desaparecidos. La dictadura argentina tuvo 30.000. Lo que pasa es que fueron varios los dictadores, entonces no tuvieron el estrellato que tuvo Pinochet. Ni hablar de Guatemala, donde desaparecieron pueblos indígenas completos. Y nuevamente cambia la situación. Se cierra esa ventana de oportunidad con la dictadura de los 70, la década perdida de los 80, donde se dice fracasó la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, que en realidad era la mala aplicación. Con industrialización, proteger la industria infantil, proteccionismo adecuado, todos los países se han desarrollado, ¿no? Alemania, Japón, Estados Unidos, los países nuevamente industrializados, recientemente industrializados, Corea del Sur, etc. Acá se aplicó mal en América, entre otras cosas por las élites, que se volvieron emboscadores de rentas, proteger sus beneficios y no buscar mayor eficiencia, mayor integración horizontal, vertical de las industrias, etc. Pero se fundamentaron en el supuesto fracaso y nos fuimos al otro extremo, ¿no? Confiar totalmente en el mercado, pero hubo una etapa de transición en los 80, donde fue básicamente administrar la crisis y la prioridad fue pagar la deuda acumulada durante los 70, porque siempre las políticas que nos implantaron eran en función del gran capital. Entonces en los 70 el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se les ocurrió la brillante idea del endeudamiento agresivo. Y venían, que el endeudamiento agresivo, y sobre todo a partir del 76, el segundo golpe shock petrolero, cuando los países árabes no sabían qué hacer con tanta plata, pusieron la plata en los bancos del primer mundo, pero los bancos del primer mundo, su negocio no es guardarles la plata, es colocar la plata, y el mercado internacional estaba saturado, vieron con buenos ojos América Latina, como siempre la burocracia internacional, ¿no? Heraldo, abanderada de los intereses del capital, entonces vinieron a proclamar acá la estrategia de endeudamiento agresivo, porque había liquidez, bajas tasas de interés y proyectos muy rentables en el mundo en desarrollo, entonces era buen negocio endeudarse, ¿no? Y de repente un banquero de estos internacionales no iba ni de turista, pues, a América Latina, y empiezan a ver la larga lista de banqueros con los maletines de coimas, ¿no? Y para dictaduras militares y para compra de armamento. Y cuando colapsa el sistema, cambian el discurso, del endeudamiento agresivo al pago agresivo, ¿no? Quiebren los países, pero tienen que pagar. Y por supuesto, como se hizo en el caso de Grecia, ¿no? El problema fue overborrowing. Se sobreendeudaron los países subdesarrollados. No fue que los bancos internacionales sobreprestaron, no, solamente se sobreendeudaron. O sea, la culpa siempre es del que recibió nada más, ¿no? No de los que sabían que engañaba con sus cuentas Grecia y le siguieron dando plata a gobiernos de derecha, etc. Y todo, después de los ajustes, no es para ayudar al pueblo griego, no es para ayudar a Latinoamérica, es para generar divisas para pagar la deuda o licuar la deuda, que ya no se deba a bancos privados y se le deba a estas burocracias internacionales, que después vienen como los grandes salvadores a darnos caridad
para educación, salud, porque ya no, si pagamos la deuda no tenemos los recursos para atender esos sectores. Y luego de esto pues viene en los 90 el Consenso de Washington, acompañado del colapso de la Unión Soviética, que legitimó muchísimo estas teorías, entre comillas, que era un volver al pasado, ¿no? Por eso se llama neoliberalismo, nuevo liberalismo. Hasta la crisis, la Gran Depresión de los años 20, solo existía liberalismo económico. Cuando vieron que colapsó la economía, ahí se crea la macroeconomía, ¿no? La intervención del Estado, etc. Eso dura hasta los 70, y luego pues prevalecen los intereses, y funcionó, ¿eh? Los intereses de siempre, y viene el neoliberalismo, el sálvese quien pueda, legitimado por el desplome de la Unión Soviética, el fracaso del comunismo, y es toda, no solo una ideología, es toda una cultura que nos transmite valores, o más exactamente antivalores, ¿no? El egoísmo como la máxima virtud individual y social, ya no tienen que preocuparse del prójimo, solo busquen hacer plata y la mano invisible al área del resto. Mano invisible que es tan invisible que nadie la ha visto hasta ahora, ¿no? Y la competencia como modo de vida, incluso nos traen nuevos conceptos, ¿no? Libertad es no intervenir. O sea, tenemos a un tipo de 2 metros y 200 libras agrediendo a un chiquito de 50 libras, nadie tiene que intervenir porque esa es la libertad. La libertad es la no dominación. Y eso no se logra con manos visibles, se logra con manos invisibles, se logra con manos bastante visibles. Acción colectiva, a través del Estado y procesos políticos. Podemos definir los procesos políticos, aquí hay estudiantes de ciencia política, como la forma racional en que las sociedades toman sus decisiones. Por eso la satanización del poder político es una forma de inmovilizarnos en el status quo, para que nada cambie. Por supuesto que se necesitan hombres políticos, buenos políticos, con ética política, pero nos quieren hacer creer que lo que se necesitan son gerentes, ¿no? O sea, un Estado no es una empresa, no busca la rentabilidad, la eficiencia per se, ¿no? Es una comunidad, una sociedad. Y yo creo, cuidado, en sociedades con mercado. Uno de los errores de la izquierda tradicional fue negar el mercado es una realidad económica. Pero otra cosa es sociedades de mercado, donde la propia sociedad, vidas, personas, se convierte en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Y el mercado debe estar en función de las necesidades sociales, no la sociedad en función de las necesidades mercantiles.